Emily Cortavitarte, buenos días. Buen día. Aquí estamos. Pues vamos, Con vamos a, menos lluvia que vosotros, creo, pero aquí sí, aquí estamos. andamos algo mojados. Eso es. Y bueno, pero ya se va, no sé. Bueno, creo que en 4 días habéis batido el récord desde el año 1865, pero vamos, que no hay cambio climático ni nada que se le parezca. No, esto es No, casualidad. es normal, son casualidades que se dan en la vida. Bien. De todas maneras, está bien que haya llovido y que haya Sí, llovido. sí, Lo que pasa es que a mucha gente la ha pillado pues desprevenida, con el coche y se han quedado tirados, y eso siempre es atractivo para hacer medio telediario y que el resto claro. de España se asuste y dice, Mm, pues habrá mojado el Manolo y tal. claro. De todas maneras, hoy no es un programa climático, pero aprovecho también para decir, en catalán hay un dicho popular que viene de siglos, que es que dice al maig cada día un raig, es decir, en mayo cada día llueve un poquito, Sí, que es más o menos lo que os ha pasado. Es decir, que eso sí, que eso nos vuelve a demostrar si estamos ante un cambio climático o no lo estamos, ¿no? Porque no es cada día un poquito, ¿sabes? Una mojadita, ¿eh? sí, sí. Poco más que eso, pero bueno, vale. Vale, Eso no estaba en el programa. no estaba en el guión. A No. ver, Pegasus, ¿qué es Mm. eso de lo que tanto hablamos, escuchamos hablar, incluso ya tertuliamos? Ahora somos expertos todos y mucha gente por ahí. Los tertulianos pasan de ser expertos en Ucrania, después de haber sido Mm. expertos en pandemias, ahora son expertos en programas de espionaje y nosotros aquí sin enterarnos. ¿Qué es eso de Pegasus, Emily? Bueno, Pegasus es un programa de espionaje. Mm, Hasta ahí lo más o sabemos, menos sí. todo el Más, mundo llega, ¿eh? más o menos, sí. Una de las cosas que no se suelen decir en esas tertulias es que Pegasus es un programa de espionaje desarrollado por el ejército israelí. Eh, que ahora seguiré con el tema, ¿eh? Vale. Entonces, en un momento dado, el ejército israelí decide que le pasa ese programa desarrollado pues, a una empresa. Eso es un sistema, digamos, muy norteamericano, ¿eh? Es decir, hay cantidad de cosas que nosotros aplicamos en la actualidad, no de ese tipo, no de ese tipo, como por ejemplo pues son los GPS que lo inició el ejército norteamericano en su momento, cuando ya ellos, pues los GPS que nosotros utilizamos a ellos no les sirven para nada y ya están en otra fase, pues deciden vendérselo a una empresa para que lo comercialice, ¿no? En este caso, estamos hablando de otra cosa, que es un sistema de espionaje, y llega un momento en que el ejército israelí y por tanto el Estado israelí decide venderle eso a una empresa que se llama, las siglas es NSO Group, empresa radicada en uno de los barrios residenciales de Tel Aviv, Ujú. empresa que gana muchísima pasta, y empresa que está absolutamente controlada por el Estado israelí. Quiero decir, cuando digo absolutamente controlada, quiero decir que para que esa empresa le venda el Pegasus a alguien, tiene que informar obligatoriamente al Estado israelí. Y el Estado israelí debe decirle si aprueba o no aprueba, ¿eh? Aquí podemos imaginarnos que la empresa no siempre le informa, que el Estado israelí es medio tonto, que ya sabemos, ¿no? Que, vamos, que tienen unos servicios secretos, vamos, parecidos a los nuestros y tal. Y bueno, pues aquí ya tenemos una primera historia, ¿no? Para que os hagáis una idea, se calcula alguien de estas ONGs o otro tipo de organizaciones que se dedican a estos temas, a la investigación sobre estos temas, se calcula que el año pasado podría haber aproximadamente 50.000 móviles infectados por Pegaso en el mundo mundial, En el ¿eh? mundo. Sí, en el mundo. No sé cómo se hacen esos cálculos, ¿eh? Yo digo lo que he leído, es decir, se calcula que aproximadamente. Bien. Entonces, más cosas. España tiene
el Estado español tiene el programa Pegasus? Respuesta, sí. ¿Desde cuándo? Desde 2014. ¿Quién lo compró? En la etapa del gobierno de Rajoy. Esa es otra de esas cosas que no se va diciendo, que se deja, que no se dice, que tal, y que está ahí. Es decir, España como Estado, sus servicios de inteligencia tienen el programa Pegasus. Necesariamente que todas las infecciones que se han producido en el Estado español las ha hecho el Estado, sus servicios secretos, sus cloacas, sus no sé qué. Pues esa parte es más relativa, porque también sabemos, a través de investigaciones periodísticas, de diarios que nos merecen, por lo menos a mí me merecen suficiente criterio, que ha habido cloacas de interior que con fondos reservados han comprado otros servicios de esta famosa empresa. Esta empresa NSO Group, que no solamente tiene el programa Pegasus, sino que también te vende otras cositas. Por ejemplo, pues hay compradores en España muy reconocidos de esta empresa, algunos que están ahora en los tribunales, por ejemplo, comisarios que están ahora en los tribunales. Es una empresa que te vende el Pegasus, pues que sepamos, porque a lo mejor mañana nos enteramos que tienen otra cosa mucho mejor que el Pegasus, es ya lo más refinado, pero te pueden vender pues radio escuchas a 5 kilómetros, a 15, etcétera, y cosas por el estilo. Entonces, se sabe, aunque no está demostrado en el caso que os he dicho antes, la compra de 2014 queda reflejada de alguna manera, que esta policía política, estas cloacas de interior compraron otros servicios a esta empresa, se sabe a través de investigaciones que han hecho determinados diarios que nunca han sido desmentidas, y que nunca ninguno de estos señores ha ido a unos tribunales a decir, oiga usted, métele una multa a este diario o a esta cosa que le hunda porque está diciendo una mentira sobre mí. Bueno, volvamos a Pegasus y al Estado israelí. Aquí en España, cuando se explica el asunto de cómo puede investigar el Estado español con ese programa, siempre se cuenta lo mismo, y yo también lo conté la semana pasada. Se supone que tienes que ir a un juez de alto tribunal y le tienes que pedir una investigación y ese juez la tiene que autorizar y luego pues ya más o menos te deja ahí, porque como ese juez también informa al gobierno, pues se supone que alguien seguirá el tema, se llame Margarita Robles o se llame como se llame. Bien. Se supondría que eso mismo debería hacer el Estado israelí, ¿no? ¿En qué sentido? El Estado israelí sabrá a quién se hombre, lo si el Estado, si la empresa NSO tiene que informar al Estado israelí de a quién le vende. Pero después, ¿vale? a quién espía ese Estado ya Sí, no. pero estoy hablando del primer paso. Vale. Primer paso. Entonces, si la empresa me informa o informa al Estado israelí de a quién le está vendiendo o tiene que pedir permiso, por decirlo de alguna manera, para vender eso, podría pasar, digo, ahora estoy haciendo una suposición, ¿no? Podría pasar que el Estado israelí vetara algunas ventas, y seguramente que lo hace, que vete algunas ventas, que prohíba que se venda. Entonces, para ir a otro lado y luego volvemos a España. ¿Quién tiene el programa Pegasus? Por ejemplo, que sepamos. Lo tiene Marruecos, lo tiene Arabia Saudí, lo tiene la India, lo tienen los Emiratos Árabes Unidos, lo tiene Polonia, lo tiene Hungría. ¿Por qué hago este listado de países? Porque también lo tiene España, por supuesto, y seguramente que lo tiene Italia. ¿Por qué hago este listado de países? Porque evidentemente no podríamos decir, como dice la ministra Robles del caso español, que sean estados de derecho en los cuales, entre comillas, se cumplan las normativas internacionales y las propias, etcétera, etcétera. Bien, si eso pasa, ¿qué interés tiene
la empresa está claro, el interés que tiene es vender, como cualquier empresa, ¿no? Es decir, hago zapatos y lo que quiero es vender zapatos. No me cuentes la calidad de mis zapatos ni lo que va a pasar después si alguien con ese zapato va a dar un puntapié o no sé cuánto. Yo vendo zapatos. En el caso de NSO Group, pues venden lo que venden, ¿eh? Y lo que venden está claro, venden cosas para el espionaje, etcétera, etcétera. ¿Por qué al Estado israelí no le preocupa vender este producto a estos países? Pues entre otras cosas porque Pegasus y NSO Group forman parte de la política exterior de Israel. ¿Qué consigue a cambio Israel? Y ahora parece que me estoy yendo, pero es importante. ¿Qué consigue Israel? Todos esos países que os he dicho, algunos de ellos países considerados árabes, Sí. ninguno está defendiendo la causa palestina. Vale, yo estaba pensando que en ese grupo obviamente no aparecerán. Claro. No se lo venderán, aunque lo quiera. No. Lo contrario, a Irán le están aplicando el programa Pegasus, Vale, ¿no? por Y a eso, Pakistán en su momento, y a quien tal. Entonces, bueno, primera cuestión, es decir, que estamos jugando, es decir, determinados estados occidentales de derecho, Estados Unidos, Francia, España, Italia, no sé qué, están jugando con una cosa que no es una empresa privada por casualidad que está por ahí, que ha hecho un invento, no, que es una empresa privada, evidentemente, que obtiene unos grandes beneficios y demás, pero que está absolutamente ligado a un Estado que tiene unos intereses geopolíticos clarísimos, ¿no? sí. Y que te preocupa relativamente poco lo que se haga con eso, si al final ellos obtienen una serie de ventajas. Entre esas ventajas es desde cuándo Marruecos no apoya la situación de la autoridad palestina o del pueblo palestino, por ejemplo. Bueno, volvamos a España. Quería situar eso para que la gente también se haga la idea de que... ¿Querías preguntar algo? No. No, que quería situar un poco eso para que se vea de dónde sale, quién lo experimenta primero. Podéis imaginar para qué lo experimentó el ejército israelí. Eso es muy fácil de imaginar. Pues seguramente para todas las guerras que tuvo con Palestina y con los países árabes que en algún momento entraron en conflicto, etc. Es decir, y lógicamente, para masacrar a su oposición, ¿no? Es decir, la oposición dentro de Palestina y la oposición dentro de Israel. Bueno, una vez que ya lo tienes y ya lo has desarrollado, lo pasas a una empresa a la cual controlas que lo vende. Muy bien, eso es lo que tenemos. A mí me parece brutal que eso no se explique, que en general no se explique, que estemos hablando como si fuera una empresa muy neutra a la cual tú le compras una cosa, pero es que resulta que solo le compran los estados. Bueno, está bastante claro, por ejemplo, que el caso Khashoggi tiene mucho que ver con una infiltración por Pegasus en ese móvil. Supongo que todos hemos visto, todos y todas hemos visto teleseries o películas en las cuales alguien levanta el teléfono y automáticamente bueno, automáticamente o a los 3 minutos o a los 2 le cae un bombazo encima. Estas son las cosas que se pueden hacer con geolocalización, por ejemplo. Efectivamente, estas son las cosas que se pueden hacer con este instrumento y con otros, evidentemente, acompañado de otros, ¿no? Y sabemos pues que hay estados expertos en esto, ¿no? Y uno de ellos, evidentemente, es el israelí. Bien, una vez que hemos situado eso, ¿qué más sabemos de España y de lo que no sea España? Porque es que aquí se puede liar una cosilla muy simpática. Es decir, hemos empezado con el espionaje a 65 independentistas catalanes que ahora se sienten abandonados por todo el mundo cuando va el presidente y la ministra y dicen que ellos también. Bueno, no la ministra que está en funciones, sino la antigua ministra de Exteriores también. Y Sí, dentro de poco vamos a ver. Olaya se llamaba, ¿no? Exactamente, González Laya, sí. Y bueno, parece que Macron también se ha apuntado a la moda y también ha dicho que le han espiado y bueno, como ya os he dicho antes, si estas
organizaciones de defensa de los derechos humanos hablaban de 50.000, pues hombre, yo creo que el tuyo y el mío no van a ser de los 50.000, que tienen otros intereses. Entonces, bueno, pues bueno. ¿Cuándo se sabe que espionaron al señor presidente del gobierno? Pues entre el 19 y el 31 de mayo. ¿Y qué pasaba entre el 19 y el 31 de mayo de 2021? Pues que estábamos en plena crisis con Marruecos, que había decidido soltar a una buena parte de la inmigración para que entraran en el territorio español. Esa es una pista que podría conducir hacia Marruecos, que tiene el Pegasus, pero resulta que en ese momento se estaba también hablando del tema de los indultos a los independentistas en prisión, sí. Lo cual es una pista que no creo que nos lleve a Marruecos. Vamos, bueno, sería de una inteligencia supina, ¿no? Que en ese momento Marruecos también estuviera espiando eso. Bueno, entonces eso todavía crea, es decir, que de entrada la aparición pública el otro día en rueda de prensa del ministro y de la ministra al respecto de cuidadito, que a nosotros también nos han investigado, parecía que le daba al Estado o al gobierno, perdón, en este caso, que no es lo mismo, pues un cierto... bueno, un cierto aire, ¿no? Pero si ya empezamos a entender qué es lo que se supone que le interesaba, porque no creo que le interesara las conversaciones privadas ni ninguna de estas cosas, podría interesar en esas fechas, pues estamos hablando de otras cosas, ¿no? Estamos haciendo que podría ser que Marruecos le pudiera interesar, pero que podría ser que determinados servidores del Estado profundo también les pudiera interesar qué pasaba con esos indultos y tal, lo cual ligaría con la investigación a los 65 próceres independentistas de los que hemos hablado antes. Bien, alguna cosa más para poner ahí en la paella, ¿no? A ver qué sale, porque esto tardará, será una paella que tardará, es decir, estamos ahora en preparativos, ¿no? ¿Quién se supone que vigila el móvil del presidente y de las ministras? Pues el CNI, otra vez, y una empresa española, también conocida porque está en todos los temas relacionados con las guerras y todo eso, que es la empresa Indra. Bueno, no sé, todavía no sabemos que haya dimitido nadie del CNI y no sabemos que hayan roto el acuerdo que tienen con Indra para la certificación de que sus conexiones son limpias, son seguras, son limpias, ¿no? Y eso, claro, todavía crea más incógnitas, ¿no? Porque, bueno, pues si yo me entero si yo, cualquiera, ¿no? Se entera de que tengo un seguro, ¿no? Imaginemos Indra es como un seguro y resulta que me ha pasado una cosa y ese seguro no responde, tal. Y si resulta que alguien, no sé quién, porque la ministra dijo ayer que hay 10.000 hombres y mujeres en el CNI, que yo pensaba que no eran tantos, pero bueno, ya veis, son un mogollón, 10.000. No sé, alguien se le habría encargado lo de echarle un ojo o ponerle un rastreador al móvil del presidente. Es decir, tampoco pasa nada. No sé, es que es una cosa como... Es decir, la versión que en estos momentos está dando el gobierno es seguimos investigando, no hay que precipitarse. Ahora, porque hablamos de Marruecos? No, hombre, Marruecos si le tenemos que decir alguna cosa, pues ya se la diremos cuando sepamos algo más y tal. Claro, da una sensación brutal de indefensión, ¿no? No de indefensión cara a la ciudadanía, sino de indefensión de ellos y ellas mismas, ¿no? Y entonces, claro, eso es absoluta, para mí, desde mi punto de vista, absolutamente contrapuesto a decir de esto, como mucho hablamos en la Comisión de Secretos, si es necesario, busco el apoyo de PP y de Vox para que de esto no se hable en ningún lado, o la actitud que vimos ayer a la pregunta
de una diputada de la CUP, pues que el presidente de la mesa o de la comisión en ese momento le parara la intervención, porque la ministra no estaba allí para hablar de eso, estaba allí para hablar de la situación europea y la guerra de Ucrania, que sirve para todo, como ya sabéis, ¿no? Bueno, pues no sé, ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Lo que está claro también es que los países que tienen el Pegasus, los gobiernos Ujú. que tienen Pegasus, los servicios secretos de esos gobiernos o de esos estados que tienen el Pegasus, no solo lo pueden utilizar para espiar, digamos, en su territorio, sino Sí, parece ser claro, que lo pueden claro, utilizar para espiar en cualquier lugar del mundo mundial, a quien le sí, interese o crean conveniente. Es decir, sí, dan un mensaje, oye, que quedamos para tomarnos unas copas, y resulta que ese mensaje es el portador del virus de infección claro. con Pegasus en un móvil. Eso también lo hay que decir por lo que estamos hablando de que ellos siempre hablan de cuestiones que pueden ser del exterior, es decir, que no necesariamente tiene por qué ser Claro. quien ha espiado al gobierno, aunque, como tú has dicho, lo de Cataluña no suena a que sea muy exterior, pero Sí, sí, sí. te Pero da. es esas cosas, son esas cosas la suerte que tenemos a veces cuando una situación como esta dura semanas, es que te da tiempo, es decir, no les da tiempo, es decir, no ha pasado nada para cambiar de tercio, ¿no? Y entonces volver, que a lo mejor pasa cualquier día de estos, ¿no? Volver a situar otra noticia en el candelero y por tanto que nos vayamos olvidando, claro. Llevamos 2 o 3 semanas, eso da para mucho, es decir, da para mucho a nivel periodístico, a nivel de investigación, para que te enteres de estas cosas y por tanto para que lo que tú estás diciendo, es decir, la primera versión que se nos ha vendido es esto solo lo pueden comprar los estados, eso parece que es mentira, y además los estados solo lo pueden utilizar en su territorio y además los estados, los democráticos, evidentemente, tienen que pasar por sus jueces, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ya sabemos que no, ¿eh? Ya sabemos que no es así. Con lo cual, pues bueno, pues nos están mintiendo descaradamente, o sea, desde el minuto cero, ¿eh? Entonces, bueno, esta es una cosa que yo creo que necesita no solamente en España, sino por lo menos en el conjunto de la Unión Europea, por lo menos, ¿no? Ya que pertenecemos a ella, pues de una revisión profunda. Mm. Es decir, bueno, esa empresa tiene que ser una empresa bienvenida y admitida en la Unión Europea. ¿En razón de qué? Bueno, En razón de si que, les interesa a todos los estados tener un claro, país como claro, por ese, eso. pues Claro, claro, pero entonces no hablemos de estados de derechos, de respeto de los derechos humanos y de todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, no hablemos de eso. Claro, entonces yo sé que la respuesta van a sacar el terrorismo, ahora no hay mucho precisamente en Europa, pero es igual, podría haberlo, y entonces, claro, o como dijo claramente la ministra, pero hombre, si hay alguien que está poniendo en cuestión el Estado español y quiere la independencia, pues tenemos todo el derecho para investigarlo, ¿no? Es mm, decir, mire usted, tendrá usted el derecho que tenga, tendrá que pasar por los cauces que tenga que pasar, ¿no? Es decir, que eso no sirve porque, bueno, pues eso. Es decir, ¿cuántas veces los estados han cometido atrocidades en función de la defensa de los supuestos intereses del Estado? ujú. Bueno, pues no sé. Es decir, este tema es una madeja que yo creo que no vamos a deshilar, Manolo, sinceramente, pero que no vamos a deshilar porque evidentemente existen fortísimos intereses para que esto no se deshile, ¿no? Pero sí que por lo menos, bueno, podría servir para regenerar determinadas prácticas, ¿no? Mm. Bueno, dicen que están en ello, que obviamente no Mm, pueden contar cosas que son secretos oficiales, que la excusa que, bueno, la oposición critica eso precisamente, que el hecho de que no se pueda
la ministra no puede decir porque, claro, eso es secreto, eso no se puede comentar. La directora del CNI tampoco va a poder contar cuestiones que son secretas y Sí, no va a decir que en el fondo algunos dicen que nunca vamos a saber realmente quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, etcétera. Y después la dificultad técnica que alegan otros entendidos en la materia, es decir, técnicos y demás, de que no se pueden rastrear, por ejemplo, sí. lo que sea, digamos, Ujú, investigado o robado del teléfono, no se puede claro. seguir la pista de quién ha sido, en qué momento y por Ujú. qué todo Sí, eso, sí, sí, que sí. quizás nunca se sepa. Por eso, sospechar de Marruecos, como tú has dicho, pues cuadra bastante por las fechas, los temas y que Marruecos lo tenga, pero nunca podremos asegurar sí, con certeza, a no ser que se descubra algo nuevo y un día nos digan, oye, que sí, que fue tal. Bueno, hay Entonces, que tener en cuenta que España es uno de los pocos países supuestamente democráticos de derecho que no tiene una norma para los secretos de Estado. Es decir, en países como los Estados Unidos son 50 años, pero en España no. Es decir, es el gobierno de turno el que decide cuando cuánto. el que decide, y los gobiernos de turno que hemos tenido hasta ahora siempre han decidido que hay determinadas cosas que no salen. Entonces, claro, cuando a la señora Robles o a otra gente se le llena la boca, pues a lo mejor no se le tendría que llenar tanto la boca, ¿eh? Es Mm, decir, que incluso dentro que no sería mi razón, ¿eh? Porque yo estoy en contra de los estados y en contra de que los estados además tengan secretos, ¿eh? Que ya sé que los tienen por el hecho de tal. Pero existen países en el mundo en los cuales, o estados en el mundo en los cuales pues hay una caducidad de los secretos de Estado y por tanto investigadores, periodistas, historiadores, historiadoras, etcétera, pueden entrar en ellos al cabo de un tiempo. Pero mm, es que ese no es el caso del Estado español. está claro. Entonces, claro, es decir, es miel sobre hojuelas, ¿no? En este caso, además. Ujú. Y para terminar por mi parte, ¿cómo ves el hecho de que haya sido precisamente el Partido Popular y Vox quien haya apoyado al gobierno Mm. con el resto de la, digamos, de la Cámara en el no permitir una comisión específica de investigación sobre este tema? PP y Vox y el Y PSOE Ciudadano, y y Ciudadanos. Ciudadanos, creo. Sí, Ciudadanos. sí. Bueno, está claro, ¿no? Es decir, que eso responde a lo que ellos mismos se autodeterminan como partidos de Estado. Es decir, y en realidad hay que traducir partidos de Estados por partidos que representan a las Interés. clases que controlan el Estado. Ya Sí. está. Ujú. Es así. Entonces, pues evidentemente esos en este país son cuatro, ¿eh? En un caso, en el caso del PSOE, no todo el mundo del PSOE, pero sí una parte del PSOE, y en los otros casos, pues de manera evidente, ¿no? Entonces, pues está claro, es igual que no se van a meter con la monarquía y lo van a impedir, igual que no van a entrar en determinados problemas con la Iglesia Católica, etcétera, que es tan lógico como eso, Vale. o tan ilógico como queráis. Bueno, desde nuestro punto de vista, a lo mejor sí, lo de ellos es normalito, ¿no? Porque Sí, insisten mucho en partidos, somos partidos de Estado. sí, sí, A sí, los sí. fines. Bueno, lo dejamos aquí entonces, Emily. De ¿O añades acuerdo. algo? Sí, no, no, si es que esto a lo mejor tenemos para unas cuantas semanas. Vale, pues No, está bien, por le ahí. ponemos un poco de música De acuerdo. antes de pasar a otro tema. Ujú. Seguimos con Emily Cortavitarte aquí en Es lo que hay el día de hoy y vamos a hablar de otro tema. ¿Quiénes pagamos los impuestos? Basado, como se dice, basado Ujú. en un artículo del diario periódico digital La Marea que se titula ¿Quién en este caso pagamos los impuestos? Que sería interesante que si podéis y queréis, pero si que lo leyerais, si queréis con él,
y si nosotros podemos, o Emilio, yo, quien corresponda, al menos en el Club de Oyentes de Radio Clara lo enlazaremos para que la gente que no tiene acceso o lo ve más cómodo así, lo pueda consultar. Bien, ¿quiénes pagamos los impuestos? ¿Tú los pagas? Sí. Tienes cara de buen chico y Tengo cara de pagar. pagado. De pagafantas. Había pasado por la cabeza, pero no quería decirlo. Vamos allí. Bueno, hemos dado hemos dicho a partir de qué artículo me ha surgido a mí la idea de que habláramos de este tema. Y vamos a hablar un poco de eso en concreto y luego por qué, ¿no? Porque eso, no porque eso fuera publicado ayer por el diario La Marea, que sí, sino porque es evidentemente en este caso el periodista que lo ha publicado ha tenido el acierto de hacerlo yo creo que en un momento clave, ¿no? En todo caso, luego hablamos, si queréis, o si quieres, de por qué este sería un momento clave para hablar de esto y para sacar un artículo por esto. Y evidentemente para felicitarle porque hay otros muchos medios que tienen grandes posibilidades de tener estos mismos datos que este periodista sitúa y que no lo están utilizando. Yo también os diría que le echéis, si os interesa el tema, que le echéis un ojo porque va a haber cifras que yo aquí no voy a decir, que voy a dar más bien porcentajes y cosas por el estilo, por aquello que me dice siempre Manolo, las cifras en la radio quedan fatal y ya uno no se acuerda si has hablado de billones o de millones o de qué cosa desorbitada, ¿no? Bueno, empezaríamos por algo tan sencillo como que, lo digo por los constitucionalistas, como algo tan sencillo que la Constitución española proclama que este país tiene que haber una progresividad fiscal, ¿no? Y la progresividad fiscal significa ni más ni menos que pagan más quienes más tienen o quienes más obtienen, ¿no? Quienes más tienen o obtienen. Lo guarden o no lo guarden. Ahora tenemos un caso de uno que se ha llevado 5 millones, pero que no puede poner 4 porque ya se los ha gastado. Sería lo que obtuvo, ¿no? En este caso. Entonces, ¿a qué conclusión llega este artículo con números? Pues la conclusión es ni más ni menos que el 75% de la recaudación que hace el Estado español en impuestos proviene un 40 y casi 42 y pico, proviene del IRPF, es decir, del impuesto del rendimiento tal de las personas físicas, es decir, de lo que pagamos por nuestros trabajos. Esto solo lo pagamos la gente que trabajamos en diferentes niveles, pero solo lo pagamos la gente que trabajamos. Eso es casi un 42,5% de lo que recauda el Estado y un 32,5% también, más o menos, de lo que pagamos en el IVA. Y el IVA, como sabemos, es, entre comillas, muy democrático. Es decir, por una botella de vino pagamos el mismo porcentaje de IVA a alguien rico que se compre una botella de 200 euros que alguno de nosotros que se compra una de 6 o 7, o incluso de menos. Entonces, el IVA tiene ese 32 y pico. Y todo eso sumado nos da el 75%. Es decir, podríamos decir con una cierta tranquilidad que el 75% de los impuestos en este país los pagamos las clases populares, entendiendo, yo no acepto el tema de las clases medias, pero entendiendo todo aquel o toda aquella que depende de un salario. Y toda aquella o aquel que depende de un salario, mayoritariamente es clase trabajadora, mayoritariamente. Hay gente que no se considera, bueno, podríamos entrar aquí en disquisiciones sociológicas, y evidentemente aquí estamos metiendo desde gente que puede ganar, no sé, 100.000 euros al año, a gente que puede ganar 30.000 y a gente que puede ganar 12.000. Pero los más son los que quedan de 30.000 para abajo, ¿no? Y esa es la gente que paga el 75%
de los impuestos recaudados en 2021. Es decir, en 2021 se recaudaron en España 223.000, lo digo así, tiene sus millones de euros. Y de esos 223.000, el 75% lo pagamos la gente, vamos a decir, normal y corriente, aunque haya ahí un porcentaje de un 10% o tal de salarios altos, etcétera, pero un porcentaje relativamente mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tercer impuesto en importancia? El tercer impuesto en importancia en España, como en otros países del mundo, es el llamado impuesto de sociedades. Es decir, el impuesto que se le hacen a las empresas. Vale. Antes de entrar en su porcentaje, que ya os digo que no se va a parecer a ninguno de estos dos, debo decir que en 2021 los beneficios de las empresas que forman parte del IBEX, de las empresas cotizadas, fueron de 64.000 millones, por encima de 64.000 millones, y fueron la cifra récord de la historia. Desde que, a pesar de la pandemia, 2021, todavía no habíamos salido, etcétera, fue cifra récord. Evidentemente de beneficios del siglo XX, del XIX y del XXI. Bien, a pesar de eso, el porcentaje del impuesto de sociedades, no únicamente de los del IBEX, porque también evidentemente ahí constan en el Estado español más de 3 millones y pico de empresas. Algunas son empresas unipersonales, que evidentemente su impuesto de sociedades era muy bajo y demás. Bueno, todo este capital, ¿qué le pone al Estado? Un 12%. Es decir, esos pagan el 12%. Sí, el 12% del total. No pagan el 12%, a veces pagan menos del 12%. Hay sociedades en España que pagan menos del 12% en impuestos, aunque tú seguramente que cuando estabas en activo pagabas entre el 18 y el 21 o una cosa así. Pagan el 12% de los beneficios. No, pagan el 12%, ellos han pagado. Sí, ellos han pagado, el conjunto de las empresas españolas ha pagado 26.000 millones al fisco, ¿vale? Pero es que el conjunto de los trabajadores han pagado 94.500, ¿vale? Entonces, ¿qué porcentaje del total que se ha pagado al Estado, ese total con el cual se hace la educación, la sanidad pública, las carreteras, tal, pues el 12%. Es decir, la contribución de la gente más rica, no incluyo aquí al conjunto del empresariado, vuelvo a decir, porque nos pasaría lo mismo que cuando hablamos del IRPF, que evidentemente hay gente que cobra mucho y gente que cobra poco, pero la mayoría cobran entre poco y medio, ¿no? Y esa gente está poniendo pues un 43%. Y esa gente además pone el IVA, porque cuando va a compra con IVA. Y son más. Por tanto, a pesar de que si a lo mejor tú te compras un yate y va al 4% de IVA y te compras un libro y va al 21%. Claro, tienes que comprar muchos libros para igualar al yate, pero tú estás poniendo porcentualmente muchísimo más. Y luego, tienes una empresa, tienes un banco, tienes un no sé qué, y todo eso aporta al Estado un 12%. ¿Vale? Entonces, partiendo de estas bases, que las encontraréis mucho más desarrolladas con los millones, con lo que son, con cómo deciros también, por ejemplo, es muy interesante porque el porcentaje que pagaban las sociedades, es decir, las empresas, en 2000 era el 21%. Y ahora mismo eso se ha quedado reducidísimo. Es decir, ha pegado un bajón del orden de un 61%, ¿no? Es decir, claro, si en 2000 pagaban el 21%, si además en 2021 resulta que es el año que más han sacado, ¿cómo explicamos esto? Alguien, y aquí vienen algunas de las conclusiones, alguien
¿algún gobierno o algunos gobiernos han estado reduciendo impuestos a las empresas y no nos han dicho nada? ¿O si nos lo han dicho, lo han metido en un presupuesto y no nos hemos enterado porque la tertulia iba por otro lado? ¿Eh? Claro, es que resulta que en estos momentos, y ahora lo ligo con la actualidad, ¿no? En estos momentos tenemos dos cosas encima de la mesa que son tremendamente peligrosas. Ya lo dije, parece ser que Sánchez ahora mismo se ha olvidado de eso, pero la primera, la propuesta del señor Sánchez de pacto de rentas. Oye, míreme usted, míreme los datos, ¿qué pacto de rentas hay que hacer aquí? A lo mejor sí que hay que hacer un pacto de rentas, pero es que hay alguien que solo pone el 12%, ¿eh? Mire usted. Si tengo que hacer algún pacto de rentas, a lo mejor es que esa gente que pone el 43% se le podría rebajar un poquito para que pone el 12% suba porcentualmente, ¿no? Sería lo Esa lógico. podría ser, sería lo lógico, ¿eh? Pero estamos hablando de un pacto de rentas que no se ha acabado de clarificar y tal. Y luego tenemos a la derecha empecinada en bajar los impuestos, ¿no? Y todos los impuestos, los que no habéis bajado anteriormente, ¿a quién se los vais a bajar y a quién benefician? Es decir, la gente a veces cuando escucha este planteamiento de bajar los impuestos entiende pues que a lo mejor en vez de recortarme del IRPF el 20% me lo van a bajar al 18%, yo ya tengo ahí, pues no sé, unos eurillos, 50, una cosa así, cada mes para gastarme, y además van a bajarme el IVA de mis productos necesarios, y entonces pues también mi bolsa de la compra se va a reducir. Pero ¿alguien ha oído que esa sea la propuesta que hace el PP o la propuesta que hace Vox? Y la otra pregunta, ¿alguien sabía que había pasado esto con los impuestos de sociedades? ¿Alguien así, genéricamente, mucha gente sabía que los impuestos de sociedades en el año 2000 eran del 21,5 y que ahora son del 12, pero es que el año pasado fueron del 8,3 con la crisis? No, el 2020 fueron del 8,3 con la crisis. Es decir, que encima llega una crisis y bajan. Entonces, aquí estamos en el melón, por eso digo que este artículo es tan interesante, es que es uno de esos artículos para guardarse, para debates políticos, para guardarse bueno, aquella famosa frase que a veces hemos repetido aquí, de aquel asesor de un presidente de los Estados Unidos que después de varios debates y no sé qué, cuando llegó el presidente con su grupo asesor, se encontró en la pizarra escrito "la economía, estúpidos, la economía". Eso, ¿eh? Ese es el meollo de la cuestión. O la econosuya, como queráis. La nuestra está un poco jodida y además contribuimos al funcionamiento del Estado, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante que aparezcan cosas de estas y sería muy interesante que determinada gente, ya desde el punto de vista político, y cuando me refiero a político no me refiero a los políticos institucionales, sino en general, pues lo utilizáramos y lo planteáramos para que no nos vengan estas campañas que parecen solucionarlo todo con el tema de la bajada de impuestos, supuestamente generalizada, aquellas bajadas de impuestos, por ejemplo, que se han hecho en Madrid, que a ti te rebajan 1 euro y hay alguien pues, al que le rebajan unos cuantos miles. Pero... Estoy de acuerdo y también sirve para no hacer el cuñado en las reuniones, es decir, saberte un poco lo que hablas, claro, y tal. Claro, bien, pues claro. Recomendado queda, y con las aclaraciones que tú nos has hecho ya nos pones sobre la pista, y la gente que lo desee, pues si va directamente a la María y lo busca, y si no, intentaremos, repito, ponerlo a disposición de la audiencia para que lo puedan tener, leer e incluso archivar. Lo dejamos aquí, Emily. Muy bien, sí. Vamos ya muy justos de tiempo. Vamos a dedicar los últimos 5 minutos como mucho a unas aclaraciones históricas a Isabel Díaz Ayuso. Tú eres historiador, eres profesor de historia, es tu ramo, y te llevarías las manos a la cabeza y a todos los sitios y echarías unos cuantos pecados por la boca cuando oíste o leíste
lo que decía esta buena señora y nuestro país y los árabes y los moros y todo lo que creo que ha dicho, que yo tampoco me lo sé todo porque hay cosas que no le presto demasiada atención. Así que cuéntanos un poco lo que ha dicho y después lo que habría que aclararle, pero con el tiempo ya sabes, ¿vale? Sí, bueno, como supongo que la mayoría de una manera u otra, a veces en sentido jocoso, porque, por ejemplo, esa parte de su intervención en el 2 de mayo, ¿no? Quería decir 3 o 4 cosas respondiendo ya directamente, y en la respuesta yo creo que entenderéis cuál era su planteamiento. En primer lugar, ella habló de una España de hace 2000 años, o sea que somos una gran nación desde hace 2000 años, lo cual es absolutamente injustificable desde ningún tipo de vista histórico. Es decir, no hay ningún Estado que pueda decir que tiene 2000 años, ninguna nación ni cosa por el estilo. Es absolutamente histórico, ¿no? Y en concreto, aunque alguna gente sitúa la aparición de lo que hoy conocemos como España, pues en el famoso matrimonio de los Reyes Católicos, pues gente que estudia este tema y esta época habla más bien de que es con la consolidación de Felipe II cuando esto empieza a tener visos de realidad, ¿no? De estructura de Estado, de la aparición de España como Estado y demás. Con lo cual estaríamos hablando pues de unos 500 años. Luego, en segundo lugar, ella habla de una única invasión, la invasión musulmana. Y es evidente, no se puede decir romanización en plan bonito. Los romanos vinieron pues a eso solamente a hacernos acueductos y bonitas ciudades y demás. No, los romanos invadieron, igual que los celtas invadieron, igual que los visigodos, que a ella le parece fundamental volver a la etapa de los visigodos, porque ella decía volver a antes de la invasión musulmana, por tanto sería que estamos en la etapa de los visigodos, pues fueron invasores en el sentido histórico de la expresión de invasora, ¿no? Igual que cuando se produjo la invasión musulmana. Quisiera pararme aquí un momento, y aunque no soy experto en esta época, para decir que la invasión musulmana se produjo precisamente por una lucha de banderías entre prohombres visigóticos. Es decir, los musulmanes entraron en España porque fueron llamados para utilizarlos como ejército mercenario en una batalla que en esos momentos se producía entre el rey y alguien que quería sucederle, que no voy a extenderme aquí en los nombres y demás. Y es por eso por lo que entra Tarik, al cual le debemos el nombre de Gibraltar, entre otras cosas. Y a partir de ahí entra todo lo demás, ¿no? Cosa que nunca se dice. Los visigodos todos eran buenos y de pronto hay una invasión musulmana. No se explica por qué viene esa invasión musulmana, porque miraban desde el otro lado y decían, uy, qué bonita es España y vamos a pasar de eso. No cumple ningún requisito. Bien, cuarta cosa. Si volviéramos a antes de la invasión musulmana, la capital de España sería Toledo y Madrid sería un villorrio. No sé si la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere volver a esa situación o fue un lapsus lingüe que tuvo en ese momento, ¿no? Y por último, una cosa que me parece más seria, y es que yo creo que Isabel Díaz Ayuso no tiene edad de haber estado en las escuelas franquistas, como sí que yo estuve. Y esa era la historia que a mí me explicaban en las escuelas franquistas de Cantabria, pero podría ser de cualquier otra parte del Estado español. Con lo cual, para mí es peyorativo. Es decir, si Isabel Díaz Ayuso no ha tenido la oportunidad, porque cuando ha empezado a estudiar ya estaba estudiando en una etapa democrática y ha podido aprender o quiere reflejar la historia de esta manera, es sencillamente porque estamos ante un revisionismo histórico que es muy peligroso y que es profundamente fascista. Así lo digo directamente. Bien, pues así quieres terminar, dicho esto, ¿no? Así quiero terminar, sí, es que no tiene otro nombre. O sea, revisionismo histórico le queda muy flojo. Revisionismo Bien, histórico es muy flojo. pues lo dejamos ahí y bueno, Isabel Díaz Ayuso, Porque yo es todo, ¿eh? Es que lo tiene todo, quiero decir. sí, sí. Perdón.
te he interrumpido, ¿no? Di tú. No, iba a decir nada interesante. Quizás sabe lo que está diciendo y conoce la historia. Sí, Nos debemos de imaginar que o en la escuela o en algún sitio se habrá aprendido la historia de verdad. No será tan ignorante, sino sería muy grave. Y lo que ha dicho lo ha dicho con segundas intenciones, y es eso del famoso del populismo, ¿no? Mucha sí. gente le sonará bien lo que ha dicho, pues claro, pues tienes razón. Y volvemos a lo de la barra de bar y al cuñadismo, ¿no? Ya está. Claro, pero si tú en pleno siglo XXI planteas que lo de la llamada Reconquista fue una cruzada contra los invasores musulmanes, pues Manolo, acabas justificando la cruzada franquista contra los judío-masónicos, anarquistas y comunistas del 36 Mm, y todo lo demás. Entonces, no son casualidades, mm. que no son casualidades ahistóricas, no son casualidades. Si tú estás hablando de que este país solamente tuvo una invasión, Vale. que fue la musulmana, estás marcando a una serie de personas. Pues yo digo que es claramente fascista, es claramente bueno, discriminatoria, es una apreciación de la historia bueno, que no tiene ningún rigor, pero sí tiene una intencionalidad política, ¿no? Bueno, pues que no saques a relucir que Córdoba, por ejemplo, en esa etapa musulmana era la segunda ciudad en importancia de Europa por detrás de Estambul. Bueno, pues a ver cuándo lo hemos vuelto a tener, por ejemplo, ¿no? Por poner cosas positivas. O que consideres que los romanos no invadieron, vamos, es que creo que entraron con el ejército, ¿eh? Y los visigodos, pues exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, eso no es invasión. ¿Por qué no es invasión eso? ¿En razón de qué? Y lo otro sí. Bien. Lo dejamos aquí, si no nos echan Exacto. los de la Pues radio. sí, lo dejamos aquí. Muy bien. Pues hablamos la semana que viene si no pasa nada y no lo impiden elementos técnicos y nos, no, nos despedimos hasta entonces. Que vaya bien, que haya salud. Venga, hasta pronto. Mucha salud a todas y a todos. Un abrazo. Vale, esto ya está. De la radio nos hemos ido y de aquí nos vamos a ir también. Por lo menos Muy voy bien.